Bienvenidos, esto es curso práctico de cómo predicar en 2 pasos. Bueno, no es cierto, ustedes saben que no es así, pero sí llegamos a la segunda parte de nuestra clase, por eso quiero comenzar con esta introducción. Si hay de pronto algún despistado que entró aquí a decir, bueno, vamos a ver qué nos dice este hablador, pues déjame decirte que aquí no estamos reemplazando estas clases con un instituto bíblico, un seminario bíblico, pero para nada. Esto no reemplaza nada de ello. Sencillamente me di a la tarea de darme cuenta que hay mucha necesidad en nuestras iglesias, congregaciones y en personas hasta que suben videos que de alguna manera no han tenido ni un poquitico de formación y que es necesario formarnos, que no es solamente decir el Espíritu Santo me usa y a la 1, a las 2, a las 3 y como salga, ¿no? Como la banda del Chavo. A la 1, a las 2, a las 3 y luego sale un desastre y hablan cualquier tipo de barbaridades. En nuestras iglesias lo mismo, aquellas personas que tienen, no sé, el espacio para hacer el versículo a la ofrenda o el versículo al inicio, o predicar también las escrituras en jóvenes, en niños, en adultos, aquellas personas que salen a las calles a compartir del evangelio, aquellos que le comparten en alguna empresa, en el trabajo, pues que tengamos herramientas. Entonces, repito, es un pequeño curso de 2 clasecitas que no reemplazan el instituto. Por favor, estudia en el instituto bíblico, en el seminario bíblico, por favor, fórmate, pero sí son herramientas para aquellas personas que pues hasta el momento no tienen como el alcance para pagar su instituto, su seminario, pero que sí necesitamos nosotros como pastores no sufrir tanto cuando una persona se para a enseñar las escrituras. Así que dicho esto, llegamos a la segunda clase de homilética o de este tema del arte y la ciencia de predicar, que se titula esta clase, ¿Cómo construir un sermón efectivo y tipos de sermones? Primero, lo que debes hacer es definir el auditorio para construir un sermón, ya sea de corte evangelista o evangelístico o de corte de formación doctrinal. Me explico, cuando tú vas a predicar debes saber a quién le vas a predicar. Si es a gente que conoce de Jesús o a gente que no conoce de Jesús. Listo. Cortica y al pie, como dicen los comentaristas deportivos. Fácil, básico. Tú debes definir tu auditorio. ¿Es gente que conoce de Jesús o es gente que no conoce de Jesús? Ahora, si es gente que no conoce de Jesús, un sermón de corte evangelista es el que debes preparar. Y si es gente que conoce de Jesús, también puedes utilizar un evangelista, pero normalmente utiliza uno de formación doctrinal. Ya vamos a darnos cuenta por qué. Primero, el sermón evangelístico. Un sermón evangelístico de corte evangelista está dirigido directamente a las personas perdidas. Esas personas de las cuales nosotros conocemos y que aún van a nuestras congregaciones, aunque han ido algunas veces, no conocen de Jesús, o los invitados, o si es una reunión netamente para gente nueva, para gente que no conoce de Jesús, para ellos va dirigida la enseñanza. Pero esto es lo importante, ojalá tomes nota. Todo el sermón evangelístico proclama la verdad sobre el pecado y la salvación en Jesús. Todo el sermón evangelístico proclama la verdad sobre el pecado y la salvación en Jesús y únicamente en Él. Cuando tú vas a hablarle a personas nuevas, siempre debes recordar a través de las escrituras su condición de pecado, porque hay mucha gente, más hoy por hoy en el mundo, que está pecando y la verdad no saben. No saben que lo que hacen se llama pecado, porque como todo está normalizado, ¿cierto? Entonces hay que nombrarles y enseñarles a través de las escrituras su condición de pecado y luego cuál es la solución. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, el único. Si lo llevamos a lo básico, eso es un sermón de corte evangelista. Más exactamente en Mateo 16, 15 al 16 dijo el Señor Jesús y le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo. Tú haces parte de ese por todo el mundo, ahí en el rinconcito donde estás. Y predicad, hacer homilética, predicad, anunciar, levantar la voz, proclamar. Predicar, ¿qué cosa? El evangelio a toda criatura. Ahí en el pedacito donde estás, debes levantar tu voz y enseñar de Jesús, de salvación por ese pecado a toda criatura, al que sea, al más duro, al más suave, al más fuerte, al más débil, al más religioso, al no religioso, al ateo, al agnóstico, al creyente, al perdido, al que sea. El que creyere y fuere bautizado, ahí estamos, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la base del evangelio. Es decir, en palabras prácticas, Mateo nos presentó estas palabras de Jesús. Eso es un evangelio o un sermón, evangelístico. Una predicación evangelística. Predicarle a la gente acerca de Jesús a toda criatura, y el que creyere y sea bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Clarísimo, ¿cierto? Cortica y al pie. Siguiente, tú debes definir, si el auditorio es gente que ya conoce de Jesús, pues voy a llevarle un sermón de formación doctrinal,
Es decir, ¿qué sucede después de que yo conozco de Jesús y ya entendí que Él murió en la cruz y perdona mis pecados? ¿Qué es lo que sigue? Pues para eso vas a preparar un sermón de corte doctrinal para esas personas. Este sermón está dirigido a esas personas de la congregación que han nacido de nuevo en Cristo Jesús y ya la leche no es suficientemente nutrida para sus espíritus y necesitan verdadero alimento sólido espiritual. Es decir, cuando tú tienes un bebé recién nacido, no le vas a dar arroz, frijoles, hamburguesas o comida chatarra o gaseosas ni nada. Tú le vas a dar leche porque es lo que necesita y con eso se nutre y es suficiente. Pero ya cuando tú tienes 30 años, cuando tienes 40 años, ya no eres una gu, ya no eres un bebecito, ya no solamente la leche va a ser suficiente, eso por ahí un gustico y ya, pero ahora necesitas de todo, frutas, verduras, carbohidratos, carnes, etcétera. Necesitas de todo, alimento sólido. Entonces esto llevándolo a la palabra y a las escrituras, lo que el apóstol estaba diciendo, bueno, vamos a mirar aquí el escritor de Hebreos, que se desconoce quién realmente fue el autor de Hebreos, nos dice lo siguiente, Hebreos 5 del 12 al 16. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, debemos entender que cuando tú le predicas a gente que ya no solamente tomó la leche espiritual, que es el evangelio de salvación y ya lo saben, ahora necesitan alimento sólido. Ahora ya no necesitan los primeros rudimentos, las primeras enseñanzas. Ahora necesitan saber cómo comportarse en la vida, cómo dirigirse en sus empresas, cómo restaurar su hogar, cómo ir por más almas para Cristo, etcétera, etcétera. Y doctrinas como la segunda venida de Cristo. Doctrinas como, no sé, cómo va a suceder las señales y los tiempos del fin, del apocalipsis. Entonces ya tú dices, bueno, mi auditorio es gente que no conoce o gente que conoce, evangelista o de doctrina. Clarísimo hasta ahí, ¿cierto, clase? Segundo punto que vamos a mirar hoy es la estructura del sermón y por favor toma nota. En diferentes sitios, diferentes seminarios, institutos o en internet, tú vas a encontrar diferentes maneras de bosquejos o de formas de hacer un bosquejo. Esa es como la parte consensuada de todos los lugares. Esto es lo que no debe faltar en un bosquejo, en la estructura del sermón. Ya cuando tú te sientas, oras, le pides al Señor que te guíe. Dices, bueno, el auditorio, la gente a la que le voy a predicar, un ejemplo, es gente que ya conoce de Dios, es gente de la iglesia. Entonces voy a llevar un sermón de corte doctrinal, un sermón profundo de alimento sólido. Ahora, Señor, guíame para hacer una estructura, para que cuando yo pase allá al frente, Señor, a enseñar, tenga una estructura. Esta es la estructura, este es el bosquejo, ¿listo? Primero, un título. Un título, debes ponerle un título. El título le da identidad al sermón. Cuando tú le das un título, automáticamente la gente entiende de qué vas a hablar. Le das un título, la gente automáticamente se conecta con lo que vas a decir, con lo que Dios quiere transmitir. Debe ser intencional, es decir, el título debe tener congruencia con lo que vas a hablar y a decir. No debes traer un título porque lo viste en la predicación de YouTube, o porque es un título de una película, o porque es una anécdota o una historia, o porque es un versículo por allá y luego no tiene ningún sentido con lo que vas a predicar. No, el título debe ser muy intencional, que tú digas, esto condensa todo, esto va a marcar el corazón de las personas. Un título debe ser corto. ¿Sí? No debes utilizar un título demasiado largo porque pierdes automáticamente la atención de las personas y ya casi que predicaste en el título y el resto. Como que, y bueno, ¿y qué más se va a hablar? Si el título está extensísimo, me diste prácticamente un capítulo de la Biblia como título. Entonces debe ser corto. Puede ser una frase misma de un versículo. En mi caso lo utilizo mucho así. En muchas ocasiones cuando predico, me gusta utilizar, por ejemplo, el versículo final con el que estoy predicando, el pasaje que estoy predicando, cojo el versículo final y una frase con la que cierre bien espectacular el Señor a través de esa frase, y esa frase la utilizo como título. De modo que cuando lleguemos al final, como se dice, al clímax de la predicación, al momento cumbre de la predicación, a lo medular y a la enseñanza, pues la gente entienda y diga, wow, gracias a Dios. Porque fue un mismo pasaje, un mismo texto del versículo el que tenemos como título del sermón. Y esa es una forma también de apuntar a que el título les recuerde partes del sermón. Recuerden que del 100% de tu predicación, sus 45 minutos que vas a utilizar para predicar, y aquí quiero hacer un paréntesis, vamos a trabajar a prédicas de ese tiempo.
¿Por qué? Porque espiritual, física y científicamente está comprobado que después de 45 minutos, 50 minutos, el nivel de retención de atención de nosotros como seres humanos no es el mismo, ¿sí? Y mucho menos ahora en los tiempos que estamos viviendo, la época que estamos viviendo, el auditorio que tenemos ahora, que es la generación de la velocidad a la luz. Y el cerebro está corriendo demasiado. Y el cerebro, para que tú lo mantengas conectado, es más, no sé si estás muy concentrado con esta clase o ya es muy extensa para ti. Y eso que estoy siendo práctico y sencillo y básico. Entonces, 45 minutos. En esos 45 minutos, ahora sí continuamos, no se le va a quedar todo al auditorio, a las personas, no se le va a quedar el 100%. Hay diferentes, digamos, opiniones frente a esto. Algunos dicen que el 10% es lo que les queda, otros dicen que un poquito más, otros dicen que menos, que el 5%, que el 3%, que el 2% es lo que se llevan de todo lo que tú predicaste. Entonces imagínate, el título te puede ayudar, si eres bien intencional, bien conciso con el título, te puede ayudar a que las personas por lo menos se vayan con ese ejercicio de decir, hoy la prédica se llamó El poder de la palabra. Y entonces el ejercicio de tener el título claro, preciso y conciso les va a ayudar a recordar partes del mensaje. ¿Sí ven qué título es importante? Segundo, una introducción, una buena introducción. Prepara al auditorio la introducción para el mensaje. Puedes utilizar las siguientes herramientas: imágenes, videos, noticias, anécdotas, testimonios, y sí o sí debes utilizar el contexto bíblico. Entonces, la introducción, ¿qué es? Es como el preámbulo para preparar los corazones y la plataforma para lo que Dios va a hablar de ahí en adelante. ¿Sí? Es muy importante que tú utilices una buena introducción, porque si tú pasas, de repente me dan el micrófono, me dicen, Pastor Arley tiene hoy la palabra para nosotros. Paso yo y les digo, buenos días. Arrepiéntanse, hijos del diablo. Todos se van a ir al infierno, manada de víboras. ¿Qué pasó acá? ¿Qué sucedió acá? No entendí mucho. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme? Ya de uno fuimos a la yugular. Cosa distinta es de pronto pasar y decir, bueno, quiero contarles un ejemplo, si es una anécdota. Esta semana me pasó esto y esto y esto y noté esto. Y me acordé que Dios es esto. Vamos a compartir la palabra ahora sí. Les di una introducción sobre lo que tiene que ver las escrituras. No vayas a decir, bueno, y pues esta semana el Señor me permitió ir a orar por enfermos en una clínica y vi la mano del Señor y vi cómo enfermos se curaron. Hoy vamos a hablar de parejas. ¿Y qué tenía que ver la introducción? Que usted fue, gloria a Dios, y lo usó Dios en milagros, y va a hablar de las parejas, de relaciones de parejas. Entonces, que la introducción tenga que ver con lo que vas a predicar, ¿listo? Y esa introducción también puede ser imágenes o videos. Traes ayuda, si en la iglesia, en el lugar donde estás hay pantallas, utiliza algunas imágenes, puedes decir, o unos videos, o un clip, o una noticia, ¿sí? Estamos hablando estos días, no sé, de las elecciones en Venezuela. Entonces quería contarles que esto sucedió y sucedió en Venezuela y esto me recuerda que Dios es esto y Dios es aquello. Vamos a la palabra. Entonces, si te das cuenta. Ahora, y en la introducción, sí o sí, debes utilizar el contexto bíblico. Es decir, solamente tú sabes desde dónde vas a partir a leer las escrituras para dar la enseñanza, pero la iglesia muchas veces no. Entonces tú debes decirles a ellos y contarles a ellos por qué llegaste ahí, qué estaba sucediendo a tu izquierda, siempre a la izquierda, especialmente a la izquierda. Debes mirar qué es lo que te venía sucediendo en la lectura antes, qué es lo que estaba pasando. Si es de Jesús, ¿dónde estaba Jesús? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué lo estaba haciendo? ¿Y por qué llegó hasta ese momento? Y vamos a hablar sobre esto de ahí en adelante. Es importantísimo porque recuerden que un texto fuera de contexto es un pretexto meramente. ¿Listo? Siguiente punto. Entonces tenemos un título. Luego tenemos una buena introducción. Ahora sí viene el desarrollo, que es el contenido como tal. El contenido como tal del mensaje, de la enseñanza. Y ese desarrollo puede ser por puntos. Punto 1, 2 y 3. No abuses de los puntos. No diga vamos al punto 18, 19, hermanos. Porque cuántos puntos y cuál de esos cuales les va a quedar grabado en la mente y el corazón del auditorio y de las personas. Entonces, entre menos es más, como dicen en la cocina. A veces menos es más. Y lo mismo en la homilética y en la predicación. Entre menos puntos, mejor, ¿cierto? Si tienes muchos puntos, pues déjalo para otro sermón, otra enseñanza. Si tú eres pastor, pues haz toda una serie del mes. Todos los domingos divides esos puntos, los divides para predicar todos los domingos al mes sobre esa temática y los vas a desarrollar mejor. Y la gente se va a ir con más conocimiento y con algo claro, preciso y conciso. ¿Listo? Entonces, en la parte del desarrollo te vas a encargar de hacer todo el desarrollo y el estudio del pasaje bíblico que Dios te permitió, predicar. Título, introducción, desarrollo, y ahora vamos con la aplicación y las conclusiones. O conclusiones, y dentro de las conclusiones está
la aplicación. Este es el momento de persuadir a los oyentes sobre su necesidad de aceptar y reconocer en sus propias vidas el mensaje de la palabra de Dios y los cambios que Dios los llama a hacer. Este ya es el momento de llamarlos a la acción. Ese es el momento de decirles, desarrollamos el tema, la historia de Jesús, las sanidades o los milagros o sus enseñanzas o lo del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Esto estuvo tremendo, Ahora, Dios, ¿qué quiere de ti? ¿Qué quiere de mí? Dios, ¿qué quiere de nosotros? Dios, ¿qué quiere que hagamos? Porque cuando crucemos la puerta de este lugar, no podemos ir no solamente con una historia hermosa bíblica, sino con un llamado a la acción, un llamado al cambio, porque siempre en las conclusiones debe ir un llamado a la acción, una aplicación en la vida de aquel que te escuchó, porque o si no, fuimos a escuchar un monólogo y stand-up comedy nomás. Y la idea es que las personas salgan diciendo, ok, Dios me desafió y me llamó a hacer esto y esto y esto en mi vida, en mi corazón, estos cambios en mí, y también a aplicarlo de cara a mi familia, de cara a mis compañeros de trabajo, de cara a mis compañeros de estudio, de cara a la sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Perdón, saqué el pastor que llevo dentro. Ahora, estas son las partes de la prédica o del sermón: título, introducción, desarrollo y conclusiones o aplicación. Ahora, por favor, coloca un anexito más ahí: herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que podemos utilizar? Imágenes, videos, anécdotas, testimonios, noticias, etc. Esto lo podemos utilizar en la introducción y un pedacito por ahí en el desarrollo también de la prédica. Pero ojo, quiero que tomes nota de esto. Las herramientas no son el centro de la prédica, no cambian vidas, no salvan a nadie, por lo tanto no deben abarcar mucho espacio durante el sermón. Cuando tú lleves una anécdota, un testimonio que es valedero en la introducción o en el desarrollo del mensaje para contar las cosas que Dios ha hecho en ti o en otra persona o en tu pasado o en tu presente, o una noticia, o quieres exponer una anécdota, alguna cosa para ilustrar, o un videíto, por favor no lleves un video de 40 minutos, media hora, 20 minutos, no, un clip de 1 minuto, 2 minutos. No vas a contar una noticia aquí, a hablar todo el tiempo de Venezuela, Maduro, Colombia, la política, porque eso no va a cambiar a nadie, ni siquiera nuestro testimonio. Señora, sí, usted me estará mirando allá como raro diciendo, no, pero ¿qué está diciendo? No, es que nuestro testimonio no cambia a nadie. Lo único que transforma las vidas es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Acaso es que mi testimonio no vuelve vacío y cumple el propósito por el que lo envié? No, es la palabra del Señor la que no vuelve vacía. ¿Acaso mi testimonio es más cortante que toda espada de 2 filos? No, es la palabra de Dios la que es más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Acaso las escrituras son mi testimonio entonces? Y son los que son útiles para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No, mi testimonio no hace eso, son las escrituras. Entonces, por muy sabroso, por muy poderoso, muy glorioso lo que Dios haya hecho en mí, no te tomes toda la prédica para contar eso, porque muchas veces va a pasar lo que nos ha pasado en nuestras iglesias, y lo digo porque así es un común denominador de 1, de 2, de 3 y de todas las iglesias. Cuando solamente el predicador se para, lee un versículo, cierra la Biblia, la golpea y la azota casi contra el púlpito y luego se pone a contar cosas de su vida, la gente termina llorando. Sí, ay, qué bonito testimonio, salió de las drogas, o su hijo salió del homosexualismo, o su esposo o su esposa, salió de la borrachera. Qué bonito, yo también quiero que en mi vida suceda. ¿Cómo fue que lo hizo? Se va a su casa a aplicar lo que él hizo exactamente y no va a suceder nada. No va a pasar nada quizás, porque Dios trata con cada quien de las formas y en los tiempos que Él quiere. Y entonces mucha gente se frustra y dice, allá en esa iglesia hablan mentiras y ese Dios es un mentiroso. Mejor me quedo en la vida creyendo sin Dios, porque el testimonio no va a cambiar a nadie. Utilízalo sí para mover la fe de la gente, para alimentar la fe de la gente, para decir, si Dios lo hizo conmigo, puede hacerlo contigo a su manera y en su tiempo, pero lo puede hacer, pero pedacitos cortos. Recuerda que tú no eres el centro del mensaje. El centro del mensaje son las escrituras y es Cristo Jesús y el mensaje de salvación. Entonces, por favor, no abuses de las herramientas. No utilices el testimonio, la noticia, la anécdota, el chiste, el video en gran parte del mensaje, porque entonces la gente se va a llevar eso y eso no lo va a transformar. Al contrario, quizás hasta puede ser tropiezo, como les contaba ahorita. En cambio, si recuerdan la palabra, si recuerdan las escrituras, si recuerdan cuáles son las promesas del Señor para ellos y sus familias, eso sí va a transformar sus hogares. Amén. Siguiente punto, tipos de sermón. Hermanos, tipo de sermón. Con esto voy a terminar, pero les voy a dejar un tercer video con una pequeña reflexión, listo, para no extenderme en esta clase. Tercer punto, tipos de sermón. Normalmente hay 3 tipos de sermón.
Normalmente hay tres tipos de sermón: los que los teólogos, los eruditos, los que conocen de Biblia y los predicadores utilizamos. Sí, yo no soy ni teólogo, ni erudito, ni nada de eso. Yo soy predicador. Pero ahí trato de formarme cada día y enseñar. Pero hay tres tipos de sermones. Uno es el temático, otro es el textual y otro el expositivo. Primero, sermón temático. Cuando tú vas a preparar un sermón, vea, aquí tiene otra herramienta. Tienes otra herramienta. A ver si utilizas este temático. Este temático lo utilizamos mucho. Es como el as bajo la manga. Es como la vieja confiable. Se entiende que tenemos un sermón temático cuando la exposición de la predicación gira alrededor de un tema específico. Y sus divisiones son la explicación de los principales puntos que desean enseñar, auxiliándose de uno o de más textos que vayan acorde a la temática. En otras palabras, y fácil y básico, tú vas a predicar sobre un tema en específico y vas a construir la prédica y los versículos que vas a utilizar en torno a ese tema. Un ejemplo, vas a predicar sobre el perdón. Entonces, ¿el tema cuál va a ser? El perdón. Entonces, alrededor de perdón, buscas en tu Biblia, al final está la concordancia o el léxico concordancia, buscas palabras en la Biblia que digan perdón, versículos que hablan del perdón, y ahí puedes construir tu prédica y construir una prédica sobre el perdón, sobre el amor, sobre las finanzas, sobre las parejas, sobre los jóvenes, sobre los hijos, sobre el cuidado de los padres, sobre etcétera, etcétera. Entonces, eso es un sermón temático, donde todo gira en torno al tema. Lo que debes tener en cuenta y mucho cuidado es, si utilizas muchos textos bíblicos, debes tener muy en cuenta, por favor, que esos textos bíblicos que utilizas de diferentes partes realmente tengan que ver con el tema que vas a hablar. Porque si no, vas a sacar de contexto los versículos y vas a utilizarlos como un pretexto. No, la idea es que si utilizas la palabra perdón como tema principal, verdaderamente que esos versículos hablen del perdón. Amén. Y tampoco abuses de los versículos. No vas a llevar una prédica a decir, bueno, hermanos, vamos a hablar del perdón y traje 57 versículos. ¿A qué horas, Dios mío, van a buscar esos 57 versículos? Recuerda, a veces menos es más. Siguiente tipo de sermón, el segundo, el textual. Se llama sermón textual a aquel cuyas divisiones principales surgen del mismo texto principal, con el objetivo de explicarlas una a una. Todas las explicaciones y el desarrollo en sí del plan de la predicación se fundamentan en el texto mismo, de tal forma que el texto se aplica palabra por palabra. Y es un sermón que no ocupa muchos versículos. ¿Listo? Entonces un sermón textual ya no gira en torno a un tema en específico. Ahora gira en torno a un texto en específico. Y este texto debe ser un texto corto. Recuerda, el sermón textual gira todo en torno al texto, pero que sea un texto corto. Por ejemplo, la mujer de flujo. Vas a predicar solamente la sanidad de ella. Entonces tú vas a decir, por ejemplo, vamos a sacar la enseñanza de acá. Yo veo, por ejemplo, 3 pasos ahí. 1, la fe de la mujer. Dios nos llama a que tengamos fe en Jesús. Ella tuvo fe en Jesús, ella puso la mirada en Él, no importó otras cosas que vivió antes, la plata que invirtió en su sanidad de su flujo de sangre, pero cuando vio al Señor puso toda su confianza en Él. Lo primero que debemos tener es fe. Amén. Segundo punto que yo veo en el pasaje, mis hermanos, ahí mismo en el texto, no te salgas de ahí, es que la mujer hizo algo, un llamado a la acción. La mujer se fue hacia el Señor hasta tocar su manto. Lo siguiente, aparte de la fe, es hacer algo. No te puedes quedar solamente con creer. Debes poner de tu parte y caminar en esa fe. El llamado a la acción. Ella fue hasta allá y recibió su milagro y fue sana. Y el siguiente punto que yo veo es que aún en medio de la situación la gente la señalaba, la cuestionaba. Ella mal vista por la gente, pero ella no le importó. Ella cerró sus oídos a las voces de los demás. Por favor, si tú quieres un milagro, ve por ese milagro. Lo tercero que veo, persevera en ese milagro. Cree en el Señor, persevera y silencia las voces exteriores. Y Dios te va a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una forma rápida, ¿no? No sé si sea la interpretación correcta, pero es un ejemplo. Así es un sermón textual. Un texto cortico, todo gira en torno a ese texto. ¿Puedes utilizar algunos versículos de apoyo? Sí, pero muy pocos. En el temático un poquito más. En este no te des tanta libertad en eso. Y que tengan que ver con el tema que estás tocando de ese texto. ¿Listo? Y por último, el sermón expositivo. El sermón expositivo es un sermón expositivo aquel cuya homilía o exposición se realizan basadas en un texto largo de las Sagradas Escrituras. Los sermones expositivos pueden estar basados en capítulos de la Biblia, historias, metáforas o parábolas completas o una serie de versículos que desarrollan una temática determinada. Entonces, este tipo de sermón debemos estar atentos a los detalles culturales, a la época, a las palabras utilizadas, a los contextos históricos, a las costumbres y muchas cosas más. Entonces, a diferencia del temático y del textual,
Podemos confundirlo con el textual. El textual es un texto corto y ahí sacamos unos puntos. El expositivo ya tú tomas todo un capítulo de la Biblia o tomas toda una parábola de Jesús o tomas toda una enseñanza o tomas todo un pasaje bíblico hasta donde tú quieras y lo vas a desarrollar completico punto por punto y no te vas a salir de ahí. Y ahí tienes que ser un poco más juicioso y disciplinado porque vas a estudiar cuál era el trasfondo histórico, cuál era el trasfondo cultural, cuál era el trasfondo geográfico, cuáles eran las costumbres de la época, cuáles eran las palabras que se utilizaban, cuáles palabras se repiten ahí. Ya tienes que ir al detalle. Es un sermón más disciplinado. Y de hecho en la teología pues muchos dicen que sería el sermón que deberíamos utilizar más. No estoy diciendo que los otros no, los otros los utilizamos. Pero también deberíamos tener en cuenta este sermón. ¿Por qué? Porque es un sermón que no nos va a permitir desviarnos a la derecha y a la izquierda. Es decir, no nos va a permitir tener interpretaciones diferentes a las que el mismo sermón quiere que nosotros interpretemos de él mismo. Amén. Y de esta manera llegamos al final de esta segunda clase práctica de homilética. Espero por favor con todo el corazón que hayas tomado nota y si no, es un video. ¿Cuál es la ventaja y por qué nos animamos a hacer esto en video? Porque puedes pausarlo donde quieras pausarlo, puedes devolverlo a donde quieras devolverlo, puedes anotar las citas para que las corrobores, puedes mirar las imágenes que he puesto, puedes tomar nota, puedes ir con mucha velocidad, poca velocidad o detenerlo, puedes revisarlo las veces que quieras. Espero que sea de verdad de utilidad y espero que de verdad lo usen, espero que de verdad lo apliquen, por favor. Recuerden que la homilética es arte y ciencia de predicar y estamos predicando nada más y nada menos que la santísima palabra del Señor, lo que salva, lo que transforma el mundo, lo que transforma la sociedad. Amén. De esa forma llegamos al final. Tengo un texto por ahí más, pero lo voy a dejar para un tercer y último video para darles una pequeña reflexión sobre esto. Dios les bendiga muchísimo.